Muchas gracias, señor decano, por la presentación, María Angélica, Tamara. Mi agradecimiento también al Centro de Estudiantes, a los organizadores de la revista Libitum, y a todos ustedes por venir esta mañana a encontrarnos, a discutir sobre algo que no siempre ocurre, y es que podemos discutir, o voy a tratar de mostrarles los problemas teóricos que existen atrás de un problema concreto, real, urgente, que nos está requiriendo que pongamos pensamiento al servicio de la acción. Así que me parece que eso es genuinamente un problema universitario y un modo universitario de encarar los problemas. Así que muchas gracias por generar este ámbito y los invito a que continúen con él. Las relaciones entre democracia y el problema de la criminalidad no vienen siendo fáciles, no son relaciones fáciles. Los sectores políticos están atrapados y en cierto modo todos estamos atrapados en dos visiones que van muriendo. Por un lado, muchos tratan de invisibilizar el problema, decir que esto no es un problema importante, interesante, crucial de la democracia, bajo muchas formas, ya sea convirtiéndolo meramente en un problema de percepción social. Nadie diría que un problema de percepción social no es un problema. La economía trata los problemas subjetivos como problemas centrales de la economía. No sé por qué, aun cuando llegáramos a la conclusión de que es un problema de percepción social, no dejaría de ser un gran problema, pero muchas veces se lo oculta bajo esa mirada, o si no, se lo trata de ocultar también bajo la lógica de simplemente ocuparse cuando hay una crisis, es decir, no como una tarea constante del trabajo de las instituciones, sino cuando hay una crisis, cuando hay un reclamo social que llega a los medios de comunicación. Inmediatamente la dirigencia política hace un enorme esfuerzo para demostrarle a la sociedad que está profundamente preocupada, inclusive muchas veces sobreactúa en esa preocupación, y luego las medidas que impone son medidas muy de corto plazo, muy así circunstanciales, normalmente más que nada para tratar de salir de la crisis, zafar, como decimos, y seguir otra vez con la rueda de la invisibilidad. Por el otro lado, tenemos otros sectores en los cuales no es que vuelven invisible este problema, lo analizan como un problema central, pero tratan de resolverlo con herramientas antiguas, con herramientas predemocráticas. Y cuando digo herramientas predemocráticas, son herramientas que no respetan el Estado de Derecho, que siguen atrapadas a modelos antiguos de sociedades autoritarias, que hoy ya no responden ni a las necesidades, ni a la estructura institucional, ni a las expectativas de la sociedad. Y ahí estamos, y ahí vamos en este vaivén entre la invisibilidad y el autoritarismo, que hace que todavía no encontremos el rumbo. Entonces, urge que nos pongamos todos a pensar cómo convertir esto en un problema importante de la democracia, no el único, pero un problema importante de la democracia, y a partir de allí ver cómo una democracia encara este problema en serio con instrumentos democráticos y no deriva hacia un modelo de democracia autoritaria. Esto está en veremos, esto está en construcción. Así que es un llamado también a todos los investigadores, todos los profesores que están aquí, a que nos pongamos a trabajar colectivamente sobre este problema. Para encararlo, a mí me parece que es bueno, una de las propuestas que le hago es dividamos esta relación entre este problema en distintos planos donde se plantean dificultades. Tenemos dificultades que provienen, que se manifiestan en el plano analítico conceptual, tenemos problemas que se manifiestan en el plano político institucional, tenemos problemas que son meramente instrumentales y están en ese plano de análisis, tenemos problemas de cómo hacer una gestión pública adecuada de esto, y tenemos problemas de cómo construir un nuevo diálogo con la sociedad alrededor de los problemas de criminalidad y política criminal. Esto yo creo que es solamente un esquema ordenatorio que permite que, digamos, ver los distintos problemas que tenemos en distintos niveles para encarar todo este problema. Vamos primero a los problemas analíticos conceptuales, y ahí solamente detecté dos, o destaco dos, que me parece que son muy relevantes para encarar este problema. El primero es lo que llamamos la diferencia entre el paradigma del orden y el paradigma de gestión de la conflictividad.
por razones históricas, por déficit en la democratización de los sectores, digamos, del Estado, todavía nos parece que la respuesta de mayor sentido común es algo así como, bueno, la sociedad funciona bien si está ordenada, si responde a las razones meramente de colaboración de un organismo público. Esto se corresponde con una visión de la teoría social de un organismo, de cualquier tipo de organismo, es decir, las teorías sociales de base organicista o armonicista o del equilibrio social tienden a mostrarnos esto, y por lo tanto de lo que se trata es que aquel que se escapa de las razones de orden, que se escapa del orden, que genera desorden, digamos, desviación o lo que fuere, hay que cortarle los dedos para que no lo haga más. Básicamente, a partir de aquí se fundan lo que llamamos las políticas de orden, las políticas de casillamiento social, las políticas de tratar de construir a través de los instrumentos de política criminal esto, mantener el orden. Fíjense ustedes que, yo les digo, esto está muy enraizado en el sentido común y suena bien. A todos nos parece que estar ordenados es mejor que estar desordenados, que aquel que hace desorden hay que ponerlo en caja y todas estas cuestiones. Bueno, sería muy largo explicar, si lo hemos estudiado en el Magíster, sería muy largo explicar la larga tradición político-moral que está atrás de esta visión y cómo hoy día lo que analizamos y la misma teoría sociológica a partir de las visiones conflictivistas que se han hecho más fuertes a partir de los últimos 50 años muestran que esto es algo ilusorio. No solo es algo negativo en términos de que finalmente atrás de esto siempre está la visión de que hay un sector social que tiene claro cuál es el orden social, digamos, y otros no, y se lo impone y por lo tanto no encaja bien en el sistema democrático, sino que además ilusorio, porque la sociedad necesita tanto de la cooperación como del conflicto. Y sin conflicto no hubiéramos conseguido, no hubiéramos logrado, no hubiéramos alcanzado muchos de los grandes logros que hoy disfrutamos como bienes públicos colectivos. El ejemplo que ponemos siempre, porque es el más evidente, hoy nos parece casi una locura que hayamos pretendido organizar la sociedad política sin el voto de las mujeres, ¿no? Bien, las sufragistas hasta los años 30, 40, es decir, un suspiro en términos de vida social, no la pasaban bien, eran consideradas conflictivistas, eran personas que eran consideradas inmorales, las metían presas. Bueno, y hoy sabemos que es, digamos, ineludible esto como un bien público esencial. ¿Cuántos derechos de los derechos humanos que hemos empezado a disfrutar en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, han sido el resultado de grandes peleas, de grandes situaciones, de grandes conflictos? Todo esto demuestra de un modo muy claro que la conflictividad es un elemento que tiene que estar en la sociedad. Ahora, con esto tampoco quiero caer en una visión ingenua, romántica, que lo que tenemos que decir es dejamos que la conflictividad fluya en la sociedad porque así vamos a ser mejores. No, lo que llamamos el paradigma de la gestión de la conflictividad parte de la idea de que la conflictividad es una dimensión inescindible de la vida social, que esa conflictividad cumple funciones positivas y cumple funciones negativas, y de lo que se trata es que desarrollemos un complejo sistema de gestión de la conflictividad, cuyo eje fundamental es algo que está también en la memoria colectiva desde hace milenios, pero no lo ponemos en el centro de la discusión, y es que no queremos que gane el más fuerte. Nosotros que estamos acá en la Facultad de Derecho, el origen y el fundamento de la ley es ese. Toda la ley y todos los sistemas de gestión de conflictos, tal como hoy los mencionamos, tienen como un cometido fundamental que en las relaciones de conflictos nos gane el más fuerte porque es más fuerte. Y por lo tanto, una de las manifestaciones más terribles de ese abuso de poder, que es la violencia, no se instala en la sociedad como forma de gestión de los conflictos, porque nos lleva otra vez a que un grupo, el de los fuertes, imponga su orden sobre la sociedad. Esto que lo explico así muy brevemente, pero que es toda una visión del problema, tiene muchas implicancias prácticas, no es solamente un problema de discusión sobre el fundamento.
cuando nosotros vemos, porque acá tenemos un enorme desafío, la democracia moderna, la democracia del siglo XXI, es una democracia de permanente ampliación de derechos, de ciudadanía y de inclusión de sectores sociales. Todos estamos de acuerdo, porque ese es el proyecto democrático, que una democracia si no es inclusiva es tramposa. Y por lo tanto estamos permanentemente incorporando sectores sociales, no solamente por la actividad económica, sino porque le concedemos derechos a los niños, a minorías, a la vida social. Y salvo que tengamos una visión muy ingenua de este proceso y le digamos, bien, tú te incorporas a la vida pública, pero quédate en ese rincón y no digas nada, lo que estamos provocando con la democracia inclusive, gracias a Dios, por suerte, es una democracia conflictiva. Por suerte, no digo por desgracia. Porque nadie, le explicaría que me diga cómo hacemos para ir ampliando los procesos de democratización e inclusión de la sociedad sin volverla conflictiva. Ahora bien, si este es un proceso que tenemos lanzado, y claramente vemos como hay una disputa por los bienes, por los disfrutes de los derechos, por la exigibilidad de los derechos instalados en la sociedad, por suerte, bueno, pero algo tenemos que hacer como contrapartida con esa democracia que necesita la conflictividad y que la provoca. Y es allí donde aparece el concepto de construcción del sistema institucional de gestión de conflictos. Y esto es importante porque nos abre los problemas de criminalidad a algo que estaba en la memoria digamos, teórica y profesional, y era que los problemas de criminalidad tenían parte de su solución en otros lados. Nos abre otra vez esa ventana, que es una ventana correcta, pero desde una perspectiva quizás mucho más pragmática. Cuando miramos nuestras sociedades desde el punto de vista de la capacidad de gestionar los conflictos, encontramos graves deficiencias. Encontramos que las relaciones entre el Estado y las organizaciones, instituciones sociales con capacidad de regular conflictos no tienen ninguna política de programación o de fortalecimiento. Encontramos que los modelos de referencia social, ya sean los establecidos a través de la ley o a través de las sentencias o a través de los grandes mensajes públicos, están totalmente distorsionados y desmadrados y sin ningún tipo de, digamos, de líneas directrices. Encontramos que todas las instancias de conciliación que tiene que tener una sociedad para evitar que se instale el conflicto, la violencia y el abuso de poder en los conflictos están extremadamente debilitadas. Encontramos que todos los mecanismos de decisión aplicados a los conflictos, como pueden ser la justicia civil, los tribunales de todo tipo que hay, no están tampoco desarrollados. Entonces, muchas veces cuando pretendemos interpretar la demanda social, vemos que hoy día hay uno de los fenómenos más difíciles de revertir y que solamente se entiende de esta perspectiva, que es lo que llamamos la competencia de todos los grupos sociales por llegar a aquel sector que es el menos idóneo, pero el más simbólico, el más importante, que es la justicia penal. Entonces, todos los actores sociales están tratando de generar una puja por llegar a la justicia penal, y al mismo tiempo esto hace que la justicia penal, sobrecargada, digamos, con instrumentales realmente difíciles de manejar y sobre todo muy controlada por el sistema de garantía, se vuelve ineficiente. Entonces allí es donde nos mordemos la cola y dejamos a la conflictividad, que por otra parte necesitamos ampliarla para desarrollar nuestra sociedad, la dejamos sin suficiente gestión, y aquí no hay misterio. ¿Esto qué es lo que provoca? Una sociedad que fricciona, y lo que fricciona provoca fuego. Entonces, esto es muy importante porque esta visión, a diferencia del paradigma de orden, nos muestra cómo hay que tener todo un programa muy amplio y complejo para gestionar la conflictividad de la sociedad. Esto no es un programa blando, no es, como siempre les digo, chapucería hiposa, como dicen, no tiene nada que ver esto con la blandura o con la energía, al contrario. Esta es una sociedad que se toma en serio la gestión de la conflictividad de las sociedades. Y cuando uno empieza a hacer estudios acerca de la disposición que tiene un ciudadano hoy para gestionar sus conflictos, se da cuenta que la sociedad está desguarnecida frente a la conflictividad. Y eso se traslada en una demanda. El problema no es tanto la demanda de la sociedad, porque la sociedad en su conjunto no tiene por qué atinar en las respuestas técnicas. El problema es que esa demanda social, de decirme, acá hay mayor conflictividad, tenemos disputas por el espacio público, tenemos disputas sobre la propiedad, tenemos disputas en la propia familia, tenemos
toda esa sociedad desguarnecida en la gestión de los conflictos, luego las dirigencias políticas y técnicas, en vez de desplegar todo el sistema institucional de conflictos, ellos mismos le dicen, bueno, pero lo único que tenemos disponible es la justicia penal, por lo tanto usémosla cada vez más. Y ahí es donde no podemos salir. No creo que haya un problema central o haya que trabajar centralmente sobre la demanda de la sociedad, sino sobre cómo metabolizan las dirigencias esa demanda social. Ese es el primer, simplemente está enunciado porque no son muchos temas, no puedo extenderme, es un primer problema de fundamento, de visión, que influye muy directamente en la práctica. El segundo, ya vinculado a lo que conocemos como los problemas de criminalidad más dura, más específica, tiene que ver con el problema de cómo manejamos la información para hacer políticas públicas. Y atrás de esto también tenemos que superar arquetipos muy fuertes. En última instancia, los arquetipos que tenemos básicos de por qué se produce la criminalidad es el de un muchachito que o no fue a la escuela y si hubiera ido a la escuela hubiera ido bien, pero como no fue a la escuela lo expulsó, se volvió malandra, o alguien que está en la pobreza y porque está en la pobreza se convirtió en malandra. Son paradigmas que están dando vueltas siempre y son profundamente falsos, porque esos paradigmas creen finalmente que el problema de la criminalidad es un problema de la gente pobre. Y la información a través de la encuesta de victimización lo que va mostrando es que los sectores pobres son precisamente los sectores victimizados, no son los sectores que producen los problemas de criminalidad, en porcentajes altísimos. Ahora, ¿cuál es el defecto que hay atrás de esto? Que hay que matizarlo. Lo digo así para que se entienda primero, pero después hay que matizarlo. Tiene que ver con el modo como contamos la información. Nosotros cuando hacemos los estudios sobre criminalidad, lo que hacemos es básicamente contar personas y casos. Contamos personas, entonces cuantificamos los tipos de autores, cuantificamos los tipos y clases de víctimas, y si no, contamos casos. ¿Cuántos casos hubo de esto? ¿Cuántos se archivaron? ¿Cuántos se lograron? Cuando estamos haciendo esto, no estamos mirando los fenómenos criminales, estamos mirando el funcionamiento de las instituciones. Y además, cuando miramos el funcionamiento de esas instituciones, estamos mirando un determinado tipo de funcionamiento de las instituciones. La criminología esto lo tiene estudiado desde hace 50 años, pero seguimos dando vuelta alrededor de estos problemas. Entonces el problema pasa a ser que el Ministerio Público archiva mucho. Esto no me dice nada sobre los fenómenos criminales. Me dirá un determinado tipo de política de persecución que hace el Ministerio Público, yo bueno o malo, después lo discutiremos. Y además, el que yo, digamos, haga conteo sobre personas, no me pone sobre la mesa lo central, que es el conocimiento de las regularidades sociales que están atrás de los fenómenos criminales. El fenómeno criminal no es el resultado de una mera decisión individual, aunque haya componentes importantes de decisión individual, sino que responde a patrones, a regularidades sociales, a estructuras sociales de campos de acción muy claros. Miren, les pongo ejemplos, que son los ejemplos que venimos estudiando y que creo que tienen una enorme potencialidad para cambiar la mirada sobre los fenómenos criminales. Buena parte de la criminalidad urbana que nos preocupa, y va desde el arrebato hasta el tráfico de drogas, tienen estructura de mercado. Son mercados. Son mercados que tienen las mismas características que cualquier otro mercado. Y lo que hay un desfasaje muy profundo es que nosotros, digamos, pretendemos intervenir en esos mercados con instrumentos muy toscos que cualquier economista lo hubiera ya dicho, no, olvídense, porque la experiencia que tenemos aún cuando hacemos políticas intervencionistas en el mercado no producen nada. Pero nosotros seguimos insistiendo y algunas cosas ya son burdas. Por ejemplo, pongo ejemplos que ponemos siempre pero que son muy llamativas. El robo de vehículos, inclusive el robo de vehículos que se hace, que es una frontera con el delito violento que se suele hacer con mano armada, obviamente es un mercado, salvo una franja que es cuando se usa para cometer otros delitos. El arrebato de celulares, que es lo que se conocen como los delitos anónimos o los delitos de depredación, que está estudiado que influyen muchísimo en las dimensiones subjetivas de esto. Son los que generan clima
de inseguridad, clima de miedo al delito, el delito de arrebato del celular. ¿Ustedes creen que hay una chance? ¿Alguien con sentido común puede creer que hay alguna chance de abrir una causa con cada uno de esos delitos de asesinato? Que son miles y miles, decenas de miles de casos. Que el Ministerio Público pueda hacer algo con esos casos. Y si hiciera algo, agarra a un muchacho que pasó corriendo. Todo el mundo sabe que no es posible. En la Procuración Federal en Argentina, justamente por esto, por el gran costo de eso, se empezaron a hacer mesas de trabajo con las empresas telefónicas, diciéndole, miren, acá hay que romper el mercado del celular que se desbloquea fácil, hay que romper el mercado del celular robado, hay que hacer todo ese tipo de cosas, y no es posible trabajar con las empresas. Y dicen, no, pero si nuestro negocio está en que estos celulares sigan circulando. Y entonces, digamos, ¿cómo hacemos para resolver este problema? ¿Se dan cuenta que tenemos una visión? Además, hay un trabajo muy interesante de Kessler, un criminólogo nuestro, que se llama Sociología del delincuente amateur. Uno muestra cómo esto se ve en el mercado del robo de vehículos robados o de las autopartes, cómo en la medida en que uno va sacando de la calle a los ladrones más profesionales y entran los menos profesionales, aumenta la violencia. Entonces, todo esto demuestra que tenemos un tipo de información muy tosca para el desarrollo de las políticas criminales eficaces. Este no es una discusión sobre garantías, sobre los límites que igualmente tienen que existir. Estamos discutiendo, y esta es la discusión que tenemos que dar en el contexto democrático, acerca de cómo se es eficiente. Es decir, si estamos ante un hecho inédito, que cada uno de nosotros anda con un aparato nuevo, que cada vez es más caro, ahora nosotros vamos a hacer en la Argentina un plan canje para que todos tengamos todavía celulares más caros, y todos andamos en la calle hablando con ellos de disposición, digamos, ahí, ostensiblemente, algo que no ocurría hace 15 años, posiblemente si alguien mirara el porcentaje de arrebato frente a los millones de celulares que andan en la vía pública sea bastante poco, ¿no es? Pero sabemos que es un problema grande, y ya digo, porque el celular contiene mucho más que un aparato de comunicación, cada vez más se está convirtiendo en mi secretario privado. Tiene todo, tiene mi vida, tiene mis cosas. Bueno, entonces, la respuesta frente a eso tiene que ser totalmente distinta. ¿Qué influencia tienen los muchachos, adolescentes que arrebatan esto? Mínima en el desarrollo de esto, es totalmente fungible. Si alguien de la policía ahora los metiera, hiciera una acción concertada, sacaran esta detención que hacen ustedes por cuasi sospecha y hicieran una acción concertada y agarraran 4.000 muchachos, al día siguiente hay otros 4.000, no tiene ningún sentido toda esa medida. Pero ¿por qué seguimos discutiendo acerca de medidas que son notoriamente ineficaces? Y a veces uno ve como el sistema político está discutiendo 1 año y medio, 2, sobre eso. Y al mismo tiempo se siguen comprando cosas robadas, se siguen comprando, los circuitos siguen activos, se exportan. Y hay mercados que son mercados mucho más importantes, los mercados de explotación sexual, los mercados de pornografía infantil, los mercados de armas, los mercados de drogas grandes, de drogas pequeñas, de pastillas, de medicamentos ilegales, los mercados vinculados a tráficos de fauna, de flora, de objetos culturales. Hay como 20 mercados que hemos detectado que son reguladores de la criminalidad moderna. ¿Ustedes creen que yo puedo seguir sosteniendo el paradigma de que se trata de un muchacho con problemas de socialización o de pobreza y que por eso estos mercados siguen activos? No. Ya es imperdonable que se siga pensando así. El saber que es un mercado tiene una mala noticia, y es que sabemos que la civilización moderna es la interacción social con mayor expansión, y tiene una buena noticia, es que podemos entenderlo y podemos pararle los flujos de dinero. Pero cuando uno quiere pararle los flujos de dinero, se encuentra con el mercado del juego legal e ilegal, y se encuentra con el sistema financiero, no el de los grandes bancos, sino también el sistema financiero de las financieras populares que están en las barriadas, que le prestamos poca atención, y no es que es el viejo usurero, hoy día forman parte del sistema financiero formal, que están captando dinero de todas estas cosas. Entonces, si una democracia quiere tomarse en serio el problema de la criminalidad, hay que cambiar el modo como estamos analizando el fenómeno. Bien, estos son 2 nada más de problemas analíticos conceptuales que hoy día tienen una influencia pública en el diseño de políticas. Vamos ahora al otro plano, y voy más rápido, digamos, al plano político e institucional.
el plano político institucional tenemos un problema bastante grave en discernir qué es lo que debe ser sujeto de acuerdos de largo plazo y qué es lo que debe ser sujeto de debates de corto plazo. Hay una tendencia, que es una tendencia un poco, no la llamaría ingenua porque todos hemos caído. Yo formo parte de la mesa ejecutiva de algo que se hizo en nuestro país que se llama Acuerdo de Seguridad Democrático, que es no todos los sectores políticos, pero un sector muy importante, sobre todo del centro a la centroizquierda, que firmaron ciertas reglas de cómo debería ser la seguridad democrática, pero los mismos están firmando ahí, que son gobernadores, ministros, presidentes, cuando sale algo en televisión, borran con el codo lo que firmaron ahí. Entonces, ¿cómo construir ciertos consensos básicos que nos permitan sustentar las políticas de mediano plazo? El largo plazo en la política no existe. De mediano plazo, es decir, 10 años. Sustentar 10 años una determinada política. Nosotros tenemos la experiencia en la justicia penal que no solamente en Chile, en toda América Latina logramos sustentar políticas de mediano plazo. 10, 15 años, que es lo único que puede uno. ¿Cómo logramos, qué tipo de acuerdos políticos, qué tipo de discernimiento político tiene que haber con esto? ¿Y cuál debe ser el debate político? Que esto también hay que esclarecerlo. Acá tenemos un grave problema, porque hasta hace algunos años el debate tradicional era entre aquellos que sostenían que el problema de la criminalidad era básicamente un problema de política social. De hecho, había una frase que era famosa que decía: la mejor política criminal es la política social. Y quienes decían que no, que el problema de la criminalidad era un problema de eficacia policial. Ese debate, que fue el debate que, digamos, fue determinante hasta hace 10, 15 años, es como que se agotó. Y se agotó por los dos lados. Del lado de quienes sostenían que la mejor política criminal es la política social, se dieron cuenta que había fenómenos como esta expansión de los mercados que no tenían que ver con la política social. Hoy hay gente muy rica, muy poderosa, con mucho dinero. ¿Qué política social vas a hacer? Tienes que desarticular ese mercado. No es un problema de pobreza, que era el problema que tenía esa cosa. Si bien sigue existiendo un problema, pero acerca más bien a la victimización de por qué sectores pobres, de muchachos pobres, normalmente expulsados de la escuela, son captados por los mercados criminales, sigue siendo un problema, pero eso casi lo tenés que acercar al tema de las victimizaciones. Cuando se te instala una red de narcotráfico en un barrio, obviamente va a empezar a contratar a los muchachos desocupados, con poca escolarización y esas cosas. Claro que lo van a hacer y les va a pagar bien, van a empezar a vender droga. Pero creer que esa absorción de los sectores empobrecidos o marginales de la juventud por los mercados criminales convierte a esos sectores en el eje sobre el cual vos podés trabajar desde el punto de vista de lo punitivo, es estar muy descaminado. Porque si dejás el mercado abierto, digamos, permanentemente lo va a ir captando. Entonces, del lado este también hay un cierto agotamiento. Del lado de aquellos que creían que el problema de la criminalidad es un problema básicamente de eficacia policial, también ha habido un cierto agotamiento, porque se sabe que eso tiene muchas limitaciones, sobre todo limitaciones que por suerte tienen que ver porque ha aumentado mucho el mecanismo de control y transparencia de las actuaciones policiales. Ahora vamos a ver que tenemos aquí un problema profundo de modernización policial, pero es un problema de fondo. Es un problema de fondo. Transparencia, algo que Chile está trabajando y que lo está haciendo muy bien, está al avanzar y ese tipo de cosas. Nosotros tenemos estructuras políticas que están acostumbradas a trabajar en sombras, no en transparencia. La transparencia modifica profundamente la gestión política y modifica profundamente el funcionamiento de todas las organizaciones. Bien, entonces, hoy en día hay que de alguna manera trabajar mucho para construir cuáles son las reglas de los acuerdos, pero también las reglas del debate. Porque pretender que los partidos políticos no tengan visiones, estrategias, líneas de acción que los diferencien, no solo es ingenuo, sino que está muy mal. Porque si no, ¿dónde va el debate democrático? Otra vez tenemos esta idea ilusoria de lo que se trata es que, en base a difusas preocupaciones de unión nacional y todo ese tipo de cosas, creamos que el debate de ideas, el debate de las políticas no es lo que alimenta un debate democrático. Entonces hay que enseñarle a los partidos políticos a debatir, pero en un escalón nuevo, no con los debates viejos. Y esto no está nada claro. No hay nada claro. Le hemos dejado este problema a los asesores de marketing político.
Al dejarles este problema a los asesores de marketing político, se nota cómo el marketing político trabaja con la respuesta inmediata, con los medios de comunicación, y ahí tenemos los problemas de banalización de esto. Entonces ahí tenemos el primer problema político institucional. El segundo es, no tengamos tampoco una mirada ingenua sobre el problema de la criminalidad en la democracia. Las políticas de seguridad, la mala política de seguridad, la inseguridad es un gran negocio. Hay varios negocios instalados que lucran con la inseguridad y con el miedo de la población. Hay un negocio puro y duro, que es el negocio de las empresas de seguridad, que mueve millones de personas. El negocio de la seguridad privada, no sé cómo será en Chile, pero suele a veces estar al mismo nivel que las dotaciones de fuerzas públicas, o las duplican. Más todo lo que gira alrededor de eso, estamos hablando de un mercado de la inseguridad o seguridad, como quieran llamarlo, muy potente, que hay que estudiarlo y hay que entrar a regularlo. No puede ser un mercado libre, porque el mercado tal como hoy está organizado es un mercado que potencia la inseguridad. Su negocio es la inseguridad, no la seguridad. Sobre todo porque rara vez le vamos a echar la culpa a una empresa privada por la situación de inseguridad, digamos, sino que siempre se lo vamos a echar la culpa a la potencia. Y estas cosas no están estudiadas. Ustedes el otro día me decían que han pasado la seguridad interna de los estados al modelo de seguridad privado, ¿no? Y que están estudiando esto porque ha generado también muchos problemas. Tenemos pocos estudios sobre el desarrollo del mercado de seguridad y su influencia en la sensación de inseguridad de la población. Hay un negocio que proviene de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social, acaballados en una vieja, digamos, en una larguísima tradición de apetencia por el hecho policial y el hecho criminal que viene de siglos, han convertido el eje de las noticias fundamentalmente en problemas de seguridad. Imagínense Buenos Aires, una ciudad de 16 millones de habitantes, donde tenemos canales que transmiten de noticias las 24 horas, pero no quieren invertir un peso. Entonces, que vos mandes a un movilero por la ciudad de Buenos Aires, siempre vas a encontrar 3 homicidios, 2 violaciones, es imposible no encontrar. Y vos ves que después un porcentaje altísimo de la noticia gira alrededor de la repetición de los 3 homicidios que hubo en un contexto de 16 millones de personas. Y que la única producción que hizo fue ponerle el micrófono a la víctima y a los vecinos, que todos están diciendo en el medio del dolor: esto es un escándalo, hay que cortarle la cabeza, hay que encontrarlo y matarlo. Bueno, todo esto es un negocio, no confundamos esto con lo que la sociedad piensa. Y también tenemos un tercer tipo de negocio, que es un negocio político. Es muy rentable en términos políticos construir esta relación de miedo y satisfacer el miedo y de respuesta inmediatista entre ciertos sectores políticos y la ciudadanía. El miedo, y esto está muy estudiado en la sociología de la política, ha sido uno de los grandes modos como se relaciona la dirigencia, un tipo de dirigencia política con la sociedad. Entonces, en el plano político institucional también tenemos esto. Y dentro de la dimensión del plano institucional, el tercer problema que tenemos es de lo que llamamos el gobierno de la seguridad. Recién hace muy poquito en toda América Latina han aparecido sectores específicos del Estado encargados o pretendiendo encargarse del área de la seguridad y de la criminalidad. De hecho, esto era el resultado de que en las situaciones predemocráticas o de débil democracia, la que se encargaba era básicamente la policía. Ahora, el problema está que no es que uno pasa del modelo policial de gobierno de la seguridad a el modelo cívico-político, digamos, de que un sector de la dirigencia política se haga cargo del gobierno de la seguridad de un modo sencillo y fácil. Hemos tenido el problema de que no tenemos todavía claro cuál es el modelo de gobierno de la seguridad. O tenemos ministros que pretenden actuar como la policía, o que se convierten en voceros de la misma policía. Pero esto también hay que estudiarlo. No es sencillo. Yo siempre pongo los ejemplos de la economía, porque en sus logros y en sus sombras han tenido esta experiencia. No es fácil determinar cómo interviene el Estado en la economía, para los neoliberales o para los keynesianos o para los socialistas, para cualquiera. Ninguno de ellos, ningún economista le dirá que esto es fácil. Y en la intervención de
lo que es gobernar el área de seguridad también es muy complicado. Sin embargo, tenemos muy pocos estudios, muy poca formación de gente dedicada a esto. Sabemos que el gobierno de la seguridad es un gobierno, es un tipo de gobierno interinstitucional en el sentido, o interestatal, digamos, que el sector del gobierno municipal, el sector de los gobiernos intermedios, sean regionales o en nuestro caso provinciales, y el sector del gobierno nacional tienen que interactuar. En mi experiencia, de lo que veo en muchos de los países, es un problema, esta interacción es muy floja, muy débil. Y dentro de esto, personalmente creo que no vamos a estabilizar una visión distinta hasta que no pensemos profundamente las funciones que tienen los municipios a nivel local para intervenir en el gobierno de la seguridad y para enfrentar la criminalidad. El hecho de que nosotros todas las instituciones que tengamos para enfrentar la criminalidad no son municipales genera una disociación bastante importante entre las necesidades sociales y el funcionamiento de esas instituciones. Tercera dimensión, más rápido aún, instituciones, sí, ya tengo que ir terminando, instituciones y problemas instrumentales. Hay en toda América Latina, debe haber aquí un problema de modernización policial. Los países desarrollados, que son los Estados Unidos, en los últimos 30 años se caracterizan por una muy fuerte innovación en el mundo policial. Y con resultados complejos, no es que ellos fueron la policía orientada a problemas, policía comunitaria, la policía basada en evidencia, la policía de tolerancia cero. Se han hecho, ellos tienen 20.000 cuerpos policiales porque tienen un modelo descentralizado. Se han hecho muchas experiencias y recién se están recogiendo qué es lo que sirve o no y tratando de construir híbridos, pero en procesos de modernización muy fuertes. En la mayoría de nuestros países la policía tiene modelos obsoletos de funcionamiento, modelos obsoletos de patrullaje, modelos obsoletos de funcionamiento de sus comisarías, modelos obsoletos de información. Es raro, no sé cómo es acá, estoy hablando un poco aquí sin conocer la realidad de Carabineros a fondo, pero modelos donde no está claro la política de planeamiento policial y su coordinación con la política de persecución penal clara. Bueno, tenemos un problema de obsolescencia. Sí se avanzó acá en Chile, en América Latina, en los modelos de persecución penal, pero tenemos que terminar de resolver lo que llamamos reformas de tercera generación, que es donde se está tratando de trabajar sobre los efectos político-criminales de la persecución penal, y tenemos una enorme debilidad en lo que se llaman los programas de prevención social. Es decir, la palabra preventivo es una palabra confusa. La policía la utiliza, pero en realidad la policía lo que hace es disuasivo, o preventivo disuasivo, se usa esa palabra para diferenciar. Los programas de prevención social o de prevención de otro tipo, prevención de violencia, son los que van a las causas de los fenómenos, a las causas de los conflictos o alguna de sus manifestaciones. Y uno ve los planes de prevención que hay respecto de, antes que drogas, alcohol, que sigue siendo uno de los elementos determinantes del abuso en la conflictividad, y otro tipo de prevenciones si tenemos carencias muy fuertes. Todo esto reclama, cuarta dimensión, un modelo de gestión institucional, de coordinación institucional que todavía no hemos logrado afinar. Tenemos muchísimos y graves problemas en la interoperabilidad de los datos, y en compartir la información para hacer políticas comunes. De hecho, ese era uno de los grandes ejes del plan Chile Seguro, pero no creo que nos parece que no han avanzado mucho en la fusión de datos, compartir los datos. Eso en los otros países, en el mío, es catastrófico. Nosotros tenemos 10 instancias nacionales, provinciales y municipales de producción de información sin ningún tipo de coordinación y sin ningún tipo de compatibilidad entre ellos. Ahí empezamos mal. La coordinación, como les decía, de las instancias públicas, privadas, municipales, nacionales, regionales, que tienen que ver con el manejo de la conflictividad que más fácilmente deriva violencia, estamos recién iniciando y hay que encontrar diseños para esto. Y sobre esta base y poniendo todo esto sobre el tapete es donde tenemos que comenzar a construir un diálogo nuevo con la sociedad. Yo no creo, acá hay dos paradigmas para entender esto. Uno es creer que
la sociedad en esto deja sacar el enano fascista que tenemos todos y que por lo tanto lo que queremos es brutalidad policial. Y yo tengo mis dudas. Yo creo que tenemos una sociedad poco informada y con un diálogo muy poco rico con la dirigencia política, y por lo tanto, digamos, no creo que la gente haga lo tuyo y te ponen un micrófono. ¿Qué vas a decir? No, yo creo que acá hay que aplicar el Estado de Derecho. Eso es ridículo. Pero en mi experiencia también, que he participado en innumerables foros de seguridad, en foros de víctimas y ese tipo de cosas, nunca he visto, salvo excepciones y lo que llamamos el ciudadano sheriff, no hemos visto irracionalidades profundas. Lo que sí está cansada la sociedad es que en la vida cotidiana se te instala una lógica de abuso de poder. Y eso a nadie le gusta. ¿Y por qué debería gustarle eso? O a cualquiera de nosotros nos gusta que en los innumerables conflictos que tenemos en la vida cotidiana tengamos que siempre estar soportando el abuso de poder, o nosotros ser abusivos para salir adelante. Ahí hay un problema profundo de calidad de la vida democrática que hay que discutirlo, y yo creo que la sociedad está apuntando a un problema central, repito, en el contexto de una democracia que en tanto es democracia inclusiva, genera fenómenos de conflictividad nuevos, modernos. No se olviden que las instituciones políticas no fueron pensadas para situaciones de democracia amplia. Nosotros más bien estamos, las grandes instituciones políticas, inclusive muchas de las que fundan el constitucionalismo moderno, están pensadas para repúblicas aristocráticas o para repúblicas de democracia limitada. Así que estamos ante un hecho nuevo. Yo en eso no creo que hay lugar para ningún tipo de pesimismo, porque si hay algo que nos tiene que entusiasmar es el proyecto democrático mismo, sobre todo si las ruedas de la igualación que tiene la democracia, de la construcción de una sociedad igualitaria, entran a activarse de un modo activo, y porque además la historia del pensamiento democrático, la historia del desarrollo de la democracia recién empieza. Estamos recién empezando a hacernos cargos de este nuevo tipo de democracia que, insisto, hace de la igualdad a la inclusión, y por lo tanto también tiene que hacer de la gestión eficiente de sus conflictos uno de los ejes fundamentales de su sistema y de su gobierno. Bueno, ven ustedes entonces que hay un mapa de discusiones que son interesantes. Creo que en esto no hay que desesperarse. El cortoplacismo ayuda a los negocios, ayuda a las visiones superfluas. Ya el cortoplacismo tiene su historia. Si uno toma la historia del cortoplacismo en los últimos 20 años, no nos ha solucionado ningún problema. Así que hoy día uno puede interpelar a los cortoplacistas que siempre ganan el terreno de lo obvio, diciéndole, pero no, acá no hay ninguna obviedad. Lo obvio es que hay que trabajar sostenidamente con algún tipo de planeamiento, y a partir de allí, señoras y señores, muchachos, a meterse a fondo en el debate. Bueno, muchas gracias.